Buenas tardes, noches a todas las personas que nos están siguiendo en streaming a través de la plataforma UNED, a través de la cadena Campus, y sobre todo quiero darle la bienvenida a esta casa que es la casa de la UNED, del Centro Asociado de la UNED de Jaén Úbeda, donde se van a celebrar estas jornadas sanjuanistas. Desde el año 1977, la Comunidad de Carmelitas Descalzos organiza cada año en Úbeda un ciclo de conferencias y actos litúrgicos artísticos dedicados a San Juan de la Cruz. Desde hace un par de años, la UNED se ha incorporado con la comunidad carmelita en la colaboración en la organización de estas jornadas, prestando su apoyo logístico, y aquí estamos este año para, en esta situación extraordinaria en la cual la presencialidad física está muy limitada, suplir esa presencialidad física mediante la presencialidad virtual, haciendo llegar el mensaje de San Juan de la Cruz a todos los rincones del mundo. A continuación voy a presentarles al ponente que va a intervenir esta tarde, noche. Después el padre Héctor hará una breve introducción de la jornada y posteriormente el ponente, profesor que yo indicaré después, impartirá su conferencia para posteriormente, cuando termine, haremos un turno de ruego y de preguntas si la hubiere, para pasársela y que pudiera contestarla. El profesor Luis Rodríguez San Pedro Bezares nació en San Sebastián en el año 57 y está vinculado a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Dentro de su formación docente tendremos que decir que es licenciado en Historia por la Universidad de Deusto, es doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca, premio extraordinario también de esa licenciatura, profesor titular de universidad desde enero del 88 en el área de conocimiento de Historia Moderna, catedrático de universidad desde enero del 2010, y imparte su actividad docente en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca desde el curso 84 y 85. Además de su formación académica, tiene estancia de docencia e investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro de la faceta investigadora participa como investigador principal en 8 proyectos nacionales y participación en otros de tipo internacional, también proyectos en territorio local y participación en otros 10 proyectos de investigación. La línea de investigación fundamentalmente suya es de Historia de la Universidad Hispánica, Europea y Iberoamericana, Historia de la Universidad de Salamanca, Aspectos culturales en la Edad Moderna, Mentalidad y sensibilidades religiosas en la Edad Moderna, Teoría de la Historia y Historiografía. Dentro de sus actividad también de divulgación y de trabajo de exposición de todo lo que conlleva los trabajos de investigación, tenemos su participación en más de 124 ponencias, comunicación y conferencias en congresos nacionales e internacionales. Es autor o coautor de 19 libros, director, editor, coordinador de 24 libros colectivos, 82 capítulos de libros, 45 publicaciones en revistas, 56 prólogos, reseñas y otras publicaciones digitales, y 16 publicaciones electrónicas en DVD e Internet. Ha participado en la dirección de tesis doctorales, 12, 21 memorias de licenciatura y de grado, y aparte de otras actuaciones como asesor científico, evaluador en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, miembro de comisión de expertos para la evaluación de proyectos de investigación. Y dentro de las publicaciones más relevantes con respecto al ámbito que hoy vamos a tocar, tendríamos que decir Sensibilidades religiosas del barroco, Carmelitas Descalzas en San Sebastián, la formación universitaria de San Juan de la Cruz o los siglos XVI y XVII, cultura y vida cotidiana. La conferencia que va a impartir el profesor Rodríguez San Pedro Bezares se centra, el título tiene el siguiente: La Arcas y Cuerpo de San Juan de la Cruz en Segovia. El resumen que tengo aquí puesto de la conferencia, una sinopsis de ella, nos dice lo siguiente: Fray Juan de la Cruz murió en Úbeda en diciembre de 1591 y fue enterrado en el convento de Carmelitas Descalzos. No obstante, doña Ana de Peñalosa, fundadora del convento de Segovia, consiguió el traslado del cuerpo a su fundación en 1593.
Desde esa fecha, el Santo Cuerpo fue depositado en sucesivas arcas en número de 9 o 10 hasta la definitiva en 1991. La conferencia pretende un recorrido por las sucesivas arcas que custodiaron los restos de San Juan de la Cruz, así como a los monumentos y a la decoración de las sucesivas capillas en que se colocaron. El recorrido nos presenta la evolución de la sensibilidad religiosa a lo largo de 4 siglos. Como hipótesis, parece probable que el arca más antigua, y ahí lo dejo para que a lo largo de la conferencia el profesor nos desvele esa hipótesis. Simplemente reiteraros mi acogida en este centro social de la UNED y que esperemos que la UNED le dé un soporte que merece esta jornada sanjuanista que ya va por su 43ª edición. Sin más preámbulo, le paso la palabra al padre Héctor. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes también a Luis Enrique, que ya está con nosotros. Y buenas tardes también a todas las personas que de diferentes partes del mundo van a seguir esta transmisión de esta nueva edición de la Semana Sanjuanista que se realiza desde Úbeda. En nombre de nuestra provincia ibérica de Santa Teresa de Jesús y de esta comunidad de Carmelitas Descalzos, agradecemos de una forma especial la presencia de la UNED y de la plataforma que nos brinda para poder llegar a todos y poder celebrar esta edición de la Semana Sanjuanista. Sin más preámbulos, creo que lo importante es hoy escuchar a don Luis Enrique con la ponencia de este primer día de nuestra semana y damos paso, por tanto, a su intervención en esta tarde. Muchas gracias. Me corresponde primero algunos. En primer lugar, la amable presentación de que he sido objeto. En segundo lugar, debo agradecer al provincial de los Carmelitas, don Antonio Ángel Sánchez, que inició o me invitó hace algunos meses a esta conferencia, que ha recogido el actual prior de Úbeda, Héctor Cáceres, al cual agradezco haber dado continuidad a aquella primera encomienda. Agradezco también al Centro UNED Andrés de Valdelvira, que hace posible que, quizá desafortunadamente, porque a mí me gusta mucho Úbeda y ya he dado conferencias en otros años en ese ámbito, pero bueno, hace posible esta conferencia online. Así pues, queridos amigos, señoras y señores, como normalmente siempre se prolonga el tiempo de las conferencias mucho más que el de los ensayos, voy a procurar dividirla en 3 unidades de tiempo de aproximadamente un cuarto de hora y si veo que me extralimito saltaré algunas cuestiones. En realidad, pretendemos en esta videoconferencia una aproximación a la sensibilidad devota que ha rodeado la veneración de los restos de San Juan de la Cruz desde el siglo XVI al XX, o sea, un periodo bastante amplio, y concretamente la sucesión de arcas, baúles, cofres y urnas en que ha sido expuesto su cuerpo a lo largo del tiempo, con variantes de morfología, finalidad y riqueza. Una investigación más concienzuda había pretendido hacerla en el convento de Segovia, pero la pandemia nos ha confinado y espero que cuando nos desconfine pueda continuarla. Pues bien, vamos. El título se lo ha comentado ya el presentador, es Arcas y cuerpo de San Juan de la Cruz en los Carmelitas de Segovia y se podría añadir una evolución de la sensibilidad devota. Por tanto, iniciamos el primer tercio de la conferencia, que son los inicios, los traslados y las primeras exposiciones de las reliquias del cuerpo. Como es sabido, la mayor parte del cuerpo de San Juan de la Cruz se conserva en la actualidad en el convento de los Carmelitas Descalzos de Segovia, en la Fuencisla, en una gran capilla al efecto.
Tras su muerte en Úbeda, en diciembre de 1591, el cuerpo fue removido a finales de abril de 1593 y trasladado a Segovia, pero no había sido el primer intento. El primer intento de traslado había tenido lugar en septiembre de 1592, pero el cuerpo estaba tan fresco y tan acuoso que hubo que desistir del traslado y echarle cal viva para consumir el cuerpo y en el futuro poder trasladarlo. Tenemos de esto constancia de un historiador de la Orden Carmelita muy importante, que es Alonso de la Madre de Dios, en cuya obra Vida, Virtudes y Milagros del Padre San Juan de la Cruz se nos dice que en esta ocasión, en ese intento de septiembre de 1592, se le cortó el dedo índice de la mano derecha para entregarlo a doña Ana de Mercado y Peñalosa, de la que luego hablaremos. El propio Alonso relata que él mismo vio el dedo en una cajita de plata que la dicha señora llevaba en su seno. Y actualmente este dedo índice, que es la primera reliquia que se extrae del cuerpo, se muestra en el convento de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes. Y comenzaron los procesos de reliquias. Ese mismo septiembre, junto con el dedo, se cortó otro para su confesor y amigo, Fray Juan Evangelista. Eran desde Madrid don Luis de Mercado, que era oidor de Granada del Consejo Real, y su hermana, doña Ana de Mercado y Peñalosa, fundadores y patronos de los descalzos de Segovia, los que habían logrado del vicario general, Fray Nicolás de Jesús María Doria, que permitiese el traslado de los restos a dicho convento segoviano. Y en el camino el cortejo se detuvo en Madrid y el cuerpo fue expuesto en las Carmelitas Descalzas y en el oratorio de los Peñalosa en la capital. Y aquí comienzan las discrepancias entre los historiadores de cómo se trasladó el cuerpo. Para algunos, el cuerpo se colocó en Úbeda y se trasladó hasta Madrid en una maleta, entendiendo por maleta lo que se entendía en el siglo XVI, una valija o saco de cuero con cadena y candado. En el convento de Carmelitas de Madrid sacaron de la maleta el cuerpo y lo acomodaron en un baúl con flores y hojas de laurel. Esto nos lo cuenta uno de los historiadores más importantes de la época, Jerónimo de San José. Y al llegar a Segovia, en este baúl, los devotos se echaron sobre las flores y sobre las reliquias para conservarlas. Cita un testigo: hasta las hierbas y las flores en que había venido envuelto el santo cuerpo se llevaron como reliquias muy preciosas, de las cuales yo he visto y se conservan hoy algunas hojas de laurel, tan verdes, frescas y suaves como si ahora las acabaran de cortar del árbol. Sin embargo, no todos los historiadores están de acuerdo con este asunto de la maleta. Por ejemplo, Alonso de la Madre de Dios, uno de los historiadores, como hemos dicho y citado, importante, dice que en Úbeda le acomodaron en la caja y baúl que para ellos traían. O sea que tenemos algunas versiones. Según unas, el cuerpo pasó una maleta de ahí a Madrid y de Madrid a Segovia en un baúl, y según otros, ya directamente desde Úbeda fue en su arca. En Segovia, como saben ustedes, se ha conservado la cabeza, el tronco de Fray Juan de la Cruz y la tibia derecha en un relicuario. Y en Úbeda quedaron la pierna izquierda, el pie y parte del brazo derecho. La última vez que estuve en Úbeda, pues comprobé que de estas primitivas reliquias que habían llegado a Úbeda a principios del siglo XVII,
se había perdido parte por hurtos, regalos y las mismas pérdidas. Y actualmente, si no me equivoco, en Úbeda se conserva la tibia izquierda, parte del peroné, un fragmento del talón del pie, el radio del antebrazo y 2 dedos. Naturalmente, Úbeda no quería renunciar al cuerpo, los Peñalosa presionaban sus resortes en la corte, el cuerpo fue a Segovia, pero hubo que compensar a Úbeda y entregarle las reliquias que hoy se conservan. La propia Ana de Peñalosa hizo cortar también en Madrid, cuando se abrió la maleta o el arca que contenía las reliquias, hizo cortar para sí el brazo izquierdo, que acompañaría al dedo derecho amputado en el primer intento de desentierre. A la llegada a Segovia, el cuerpo se depositó en lo que había sido iglesia primitiva de los trinitarios, a la sazón de los carmelitas descalzos, donde permaneció hasta 1606. Pero no era el convento actual, quienes conozcan Segovia, de los carmelitas, sino un convento previo, más cercano al río, y que fue desmontado, demolido para la construcción del actual. Y ahora viene algunos testigos, algunos legos que recibieron el cuerpo en Segovia y que dan su versión. En concreto es muy interesante el testimonio de Lucas de San José, en 1604, que recibe el cuerpo en Segovia, es carmelita, es lego, y nos dice que después de muerto, cuando le trajeron de Úbeda a esta casa, hubo gran concurso de gente a sus honras, sin que fuesen llamados del convento. Era tan grande la devoción de la gente que no se puede encarecer. Cada cual procuraba llevar algo, y el que alcanzaba algunas hojas de naranjo, recordemos que otros historiadores hablaban de laurel, algunas hojas de naranjo, en que venía a Segovia el cuerpo envuelto, iba harto contento, y después decían que se hallaban bien los enfermos con esto. Este convento primitivo, vamos a evocarlo porque no se conserva nada actualmente, y en este convento estuvieron depositadas las primeras arcas con las reliquias de San Juan de la Cruz. Este convento primitivo, que habían habitado primero desde la Edad Media los trinitarios y después los franciscanos descalzos, era una fábrica muy pobre, húmeda, estaba más abajo que el actual convento, muy cercano a la puerta de entrada actual, porque el río, el Eresma, en Segovia, en el siglo XVI, lamía el convento. Actualmente hay una gran explanada, la explanada de la Fuencisla, eso no existía, con lo cual el primitivo convento estaba lleno de humedad. De aquellos edificios donde se expuso por primera vez el cuerpo de San Juan de la Cruz, no se conserva nada hoy, salvo una puerta con arco de medio punto, con piedras y cascotes en la tapia derecha de entrada al convento. No se ha hecho, pero si se excavasen los jardines y espacios de estas partes derecha o izquierda de la entrada conventual, nos aparecerían las cimentaciones del primer convento, que los visitantes actuales confunden con el actual. Convento importante, porque en ese convento tenía también su sede el gobierno de los carmelitas descalzos, con su general en el siglo XVI. Y además ese convento luego sería ampliado con compras posteriores por el propio San Juan de la Cruz cuando en él residió. Por tanto, en Segovia, el arca, con estos restos de Fray Juan de la Cruz, se colocó en esta iglesia primitiva, insisto, de la cual no queda nada. Pero algunos de los testigos que recibieron el cuerpo nos van a señalar algunos detalles referidos a San Juan de la Cruz en vida,
que lo recuerdan cuando reciben sus restos de muerto. Por ejemplo, volvamos a estas declaraciones del lego Lucas de San José, que hace una bonita descripción de que el cuerpo venía envuelto en hojas de naranjo. Recordemos que, ustedes lo saben mejor que yo, que en la huerta del convento carmelita de Úbeda existen todavía naranjos y que cuando se exhuma el cuerpo en abril de 1593 es la época de floración de los naranjos. Por tanto, este testigo nos va a decir que el cuerpo iba envuelto en azahar y que por tanto hay que intuir un olor a azahar que junto al laurel de otros testigos rodeaba estas reliquias. Por tanto, muy ilustrativo este detalle de las hojas de naranjo y el olor a azahar que se intuye. El mismo testigo Fray Lucas de San José nos comenta algunas peculiaridades de dónde había residido y cómo había residido San Juan de la Cruz en este primitivo convento. Dirá, su confesonario lo había tenido Fray Juan bajando por la escalera de la iglesia vieja, debajo de la propia escalera. Y tenemos también la declaración de dónde estaba, como digo, en este convento derruido, la propia celda de San Juan de la Cruz, dice el mismo testigo. En Segovia, siendo prelado, vivía en una celdilla muy pobre y pequeña, junto al coro, en que tenía solo una cruz de palo y una estampa. Bueno, pues en esta iglesia de los Descalzos, en esta iglesia primitiva, se colocó ya el arca en una de las paredes laterales con un tabique. Probablemente esta arca primera, sea que hubiera venido desde Úbeda o sea que solo hubiera venido desde Madrid, es la que se conserva actualmente en la vitrina acristalada de la iglesia actual de los Carmelitas de Segovia, forrada de terciopelo y claveteada. Ya con esta arca en este nicho de la primitiva iglesia, el cuerpo comienza a resultar milagroso y venerado por la sensibilidad popular. Dirá un testigo, es venerado como santo de los fieles y su sepulcro visitado, y algunos, por algunas necesidades, le han ofrecido presentallas. Las presentallas son ofrendas colgadas en las paredes. Presentallas y andan novenas y comúnmente lo llaman Santo Padre Fray Juan de la Cruz. Y al mismo tiempo, dice el testigo, sus imágenes y cuadros se miran y veneran como imágenes de santos y se ponen entre otros santos, y lo mismo sus reliquias se ponen en relicarios con reliquias de otros santos. Es decir, que desde muy pronto hay una ebullición devota en torno a estas reliquias que se han traído desde Úbeda. Destacaba entre las reliquias, por ejemplo, sanadoras, la manga de una de las túnicas. Dicen algunos testigos que la manga de su túnica, aforrada con un damasco azul y tela, sabe este testigo que se tenía en mucha veneración y se llevaba a muchos enfermos para venerarla y pedir salud a nuestro Señor. Y entre muchos prodigios que los testigos cuentan, pues había el de una sorda y vieja que se le encomendó, le ofreció una novena y quedó curada, dicen los testigos. A una mujer que se encomendó a este bendito padre, que era sorda, y sanó, y fue que supo que estaba aquí el cuerpo de este padre en un lado de la iglesia vieja. Tuvo una novena y se encomendó mucho al padre, y al cabo se confesó y declaró a su confesor que al cabo de los 9 días había alcanzado el oír, y estaba tan sorda que aunque pasase una carreta junto a ella, no la oiría. Acabo aquí, por tanto, la primera de las 3 partes de mi exposición, que es los traslados y las primeras devociones en torno a las reliquias de San Juan de la Cruz en Segovia. Iniciamos la segunda parte, que es cómo se veneraron
anteriormente a su beatificación y cómo fue suspendido el culto por los decretos pontificios de mediados de siglo. Pues vamos con ello. En 1606 se culminaron las obras de la iglesia del nuevo convento. Ahora sí, el convento actual existente en Segovia, con la gran iglesia clasicista pagada por los Peñalosa. Por los Peñalosa como patronos, por eso existe una gran inscripción circular, bueno, circular no, general por toda la iglesia, en la cual se da cuenta de que la iglesia ha sido financiada por los Peñalosa, son su sepulcro y encomiendan una serie de misas y de obras pías en su sufragio. En enero de 1606 se trasladó el cuerpo de Fray Juan de la Cruz del primitivo convento, del que, insisto, no queda nada, al nuevo convento y se colocó en el espacio que hoy ocupa la capilla con sus restos, que no era la actual, sino otra anterior, que ahora describiremos. En este caso, esa capilla, que ocupaba el mismo lugar, era más pequeña, estaba dedicada a la Virgen del Carmen, y ahí se colocó con una reja protectora, se pintaron serafines y el cuerpo se colocó en un arca, dicen los textos, de la China. ¿Qué era esta? ¿Cuál es esta arca de la China que no existe, pero que sabemos que existió? Pues se trataba de unos cofres lacados japoneses de la época, que se llaman los cofres Nanban. Eran unos cofres, como digo, japoneses, sujetos de un activo comercio internacional entre Oriente y Europa, que cobijaron en la época a veces como sagrarios de iglesia, en este caso como baúl de reliquias sacras, y este comercio con estas arcas de la China, eran del Japón, cobijaron los restos de San Juan de la Cruz en su segunda arca, que ya no es la anterior, sino el arca de la China. En medio de esta exaltación previa a la beatificación, tuvieron lugar en Segovia las informaciones de testigos para la posible beatificación y se realizaron entre abril y julio de 1616, y al calor y a la euforia de la devoción les pareció que el arca china era insuficiente y los marqueses de Monte Alegre costearon otra arca de 1618, de la que tampoco tenemos, digamos, su presencia, ha desaparecido. Esta arca de los marqueses de Monte Alegre estaba forrada de damasco carmesí y franjones de oro con 3 llaves, bisagras y aldabones, y se le colocó en el presbiterio de la actual iglesia, mientras se hacían obras de remodelación de lo que sería la capilla del enterramiento, que estaba en el espacio del actual, pero no era la actual. Esta remodelación de la capilla del enterramiento duró hasta 1621, y en 1621 se hace una capilla monumental que cobijaría el arca, ya veremos cuál, con las reliquias de Juan. Se inauguró en la Epifanía de 1621 con un gran conjunto de gente, y era un testigo que no se cabía en la iglesia ni en mucho espacio fuera de ella, y en todo el día y en tanto grado que nunca pude estar solo en la dicha iglesia. Aprovechando este traslado a esta nueva capilla, insisto, la capilla de 1621, siguieron troceando el cuerpo. Se le cortó otra pierna como reliquia móvil para enfermos, otro pedazo del brazo para distribuirlo en diversos conventos de monjas y frailes, y también al calor de la devoción se comenzaron las informaciones apostólicas
para la beatificación, que comenzaron en 1627. Al mismo tiempo, insistamos, todavía no estaba beatificado, circulaban numerosas estampas con su efigie que se compraban, se vendían, se distribuían, se regalaban. Alonso de la Madre de Dios habla que había hasta 24 modelos de estampa circulando. Finalmente, debemos a Jerónimo de San José la descripción de esta capilla monumental, que insisto, no es la actual, sino la previa, que fue desmontada posteriormente y que era verdaderamente solemne. No tenemos grabados, por supuesto no había fotos ni pinturas, pero tenemos la descripción. Vamos a hacer la descripción para que vean qué fastuosamente Segovia había recogido las reliquias de quien todavía no era ni beato. Primero la capilla y luego veremos el mausoleo. La capilla era toda de sillería, con zócalo y suelo de mármol, pilastras en los ángulos y una cornisa con florones y serafines. Sobre la cornisa, 4 arcos de medio punto y 2 ventanas. En los triángulos y pechinas del alzado, diversas pinturas. Elías y Eliseo, Juan Bautista y San Basilio, el patriarca de Antioquía, Aimerico, y San Bertoldo, primer general latino, y por último Santa Teresa y el venerable Fray Juan de la Cruz, y rematándolo todo, una media naranja y en un florón central el Espíritu Santo. Esto era la capilla, pero en la capilla estaba el altar sepulcro, dedicada el mausoleo a la Virgen del Carmen, con esta suntuosidad que ahora cito. El altar sepulcro se componía de un primer cuerpo alabastrado con pinturas referidas a Fray Juan de la Cruz, o sea que había unas pinturas de la vida de San Juan de la Cruz, una de ellas escribiendo, en otra con las apariciones producidas en las reliquias. No voy a entrar en esto. Y un tercero con su tránsito o muerte, el tránsito en Úbeda. Y en medio otro cuadro de pincel representando a Fray Juan de la Cruz de rodillas ante el crucificado que le habló. Esta tradición iconográfica, que ya estaba en 1621, ha continuado hasta nuestros días. Sobre todo ello había un segundo cuerpo del mausoleo, con pilastras y columnas doradas, rematado en un frontispicio con una urna también dorada, y dentro de la urna el arca con el cuerpo. Otra arca, que es de madera bien labrada y forrada dentro y fuera en terciopelo carmesí de 2 pelos con franjones de oro y tachonado con mucha dorada clavazón, la cual ofrecieron al Santo Padre los marqueses de Montealegre, la arca a las que nos habíamos referido, y junto al mausoleo, o sea, capilla, mausoleo, y junto al mausoleo ardían cirios, tablillas, 5 lámparas de plata y presentallas, que como digo son, digamos, ofrendas colgadas en las paredes. En esta capilla de 1621, las reliquias de Juan de la Cruz se mantuvieron en 2 arcas sucesivas. La primera era esta que hemos comentado de los marqueses de Montealegre, que no conservamos. Pero existió una segunda arca. Dirán ustedes, pero qué cosa más confusa. Es que es la piedad barroca, es excesiva, es pluriforme, es confusa, es barroca. Bueno, pues después del arca de los marqueses de Montealegre, pusieron el cuerpo con anterioridad a mediados del siglo XVII en otra arca, la cual sí se conserva. Y es muy probablemente el arca conservada en el convento carmelita descalzo masculino de Alba de Tormes. Una bonita arca de madera, no muy grande, pintada y decorada. Cuando los decretos de non culto desmonten todos estos mausoleos de la primera mitad del siglo XVII en Segovia, esta arca
será llevada como reliquia a Salamanca y en Salamanca permanecerá hasta que con la fundación del primer convento dedicado a San Juan de la Cruz en Alba se lleve allí y allí sigue. Pues vamos a comentar un poco esta arca que se conserva. El arca posee pinturas exteriores interesantes de roleos, flores, vegetación en colores rojos, azules y amarillos, por lo cual se le podría ubicar en la segunda mitad, en el segundo cuarto del siglo XVII. Como digo, esta arca es la que en 1621 estaba la de Monte Alegre, pero luego se sustituyó por esta y el conjunto se adornó con lámparas, esbotos de cera y se rodeó de retratos pintados de Fray Juan de la Cruz y otros adornos. Y además se contrató para esta capilla tan suntuosa nada menos que un busto de Gregorio Fernández, que se conserva en el Museo de Segovia y que procede del mausoleo de la capilla. Resulta interesante, por ejemplo, para los iconógrafos, ver las pinturas que representaban a San Juan de la Cruz en esta arca conservada en Alba. El arca tiene dos óvalos, en uno se describe que había estado allí enterrado, depositado San Juan de la Cruz, y en el otro hay una pintura del propio San Juan de la Cruz. Nos lo pintan con capa blanca y en actitud orante, sobre la oreja derecha un angelito inspirador y en el cielo una cruz luminosa con sudario. La efigie no lleva halo, pero sí un libro, con lo cual se nota que es una efigie pintada antes de la beatificación y posiblemente en el momento de publicación de los libros, de sus obras, que son evidentemente, como todo el mundo sabe, anteriores a la beatificación. Esta imagen pintada en esta arca conservada en Alba es muy semejante al cuadro anónimo más grande de medio cuerpo, quizá de mediados del 17, que se custodia en el presbiterio de la capilla de San Juan de la Cruz en los Carmelitos de la Fuencisla y que debe formar parte de los restos de la iconografía y de las estampas pintadas que rodeaban toda esta capilla de 1621. Y aquí termina la segunda parte, que por ahora me voy ciñendo a los cuartos de hora. Y en la tercera parte comienza con los decretos de no culto. Dos decretos del Papa Urbano VIII de 1625 y 1635 habían prohibido dar culto, sin autorización eclesiástica, a personas fallecidas con opinión de santidad. Pero es precisamente lo que había sucedido en Segovia, que San Juan de la Cruz estaba tratado casi como beato sin haberlo sido. Como digo, estos decretos son de 1625 y 1635. Llegó la noticia a Segovia tardísimo. Y en 1647 llevaba la gran capilla de 1621, pues desde el 21 hasta el 47, con toda esta escenografía y el mausoleo y las arcas. En 1647, el vicario general de la diócesis manda que se desmonte todo y que los restos de Fray Juan sean devueltos a la tierra. Los que conozcan Segovia, se conserva el agujero en la capilla del enterramiento, en un lateral. Bueno, pues sean devueltos a la tierra y se suspenda y se desmonte todo lo que había sido la veneración anterior. No queda claro cuál fue el arca de enterramiento en tierra. Posiblemente esa ha desaparecido, pero sabemos que contó probablemente con una protección interior de plomo
y en 1647 se le puso una pintura con una mirilla y una ventanilla enrejada por la que se podía ver un retrato de Fray Juan de la Cruz en esa pintura. No pareció bien a los cardenales romanos y en el proceso del no culto de 1651 los propios cardenales decidieron que se quitasen las imágenes pictóricas que estaban en ese nicho y que se dejase simplemente una inscripción, de la cual es copia la inscripción en mármol que actualmente existe sobre el nicho. Pensemos que el cuerpo se mantuvo en ese agujero más de 30 años, entre 1647 y 1675. Como vemos, las reliquias de San Juan de la Cruz es que no paraban quietas. Bueno, pues siguieron no parándolo. En 1675, su santidad Clemente X beatifica, da el breve de beatificación, con lo cual hay todo un proceso barroco de recuperación de las reliquias de tierra que son depositadas, se alzan de tierra y se depositan en el altar de su capilla, en otra arca, que dicen las crónicas, de terciopelo y 3 llaves, posiblemente la primitiva de Úbeda. Pero no les es suficiente, y para el proceso de beatificación y su culto, se le crea otra arca, esta de ébano y cristal, de la cual tampoco tenemos restos. Pero era muy lujosa porque era el arca ya de un beato. Se organizó un gran octavario en 1675 con un altar efímero, colgaduras, las imágenes de San Elías, San Alberto, Santa Teresa y la urna del Santo Cuerpo, con misas, predicaciones, música, villancico, toque de campanas, salvas de artillería desde el Alcázar, presencia en el convento de las autoridades de la ciudad y se corrieron toros. Una fiesta barroca de la época. Pero como no era suficiente, la antigua capilla, que había sido, como vemos, desmontada, en 1680 se comenzó la edificación de otra, la actual, que duró desde 1680 a 1692. Hablo de capilla. Luego se harían los mausoleos dentro de la capilla. Esta capilla de 1680, que es la actual, tenía crucero, cúpula y un nuevo altar. Para esta nueva capilla se realizaron pinturas de gran ostentación. Pensemos, por ejemplo, que para esta capilla del año 80-92, José García Hidalgo pintó, entre otras cosas, la apoteosis mística de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que recordarán ustedes, está a mano izquierda, y Santa Teresa y San Juan de la Cruz avanzan hacia la Trinidad en sendos carros que evocan el carro de fuego del profeta Elías, y San Juan es arrastrado por 4 águilas coronadas y conducido por un angelito que porta una cruz y un espejo, alusión la cruz a su nombre en religión y el espejo a la pureza, sobre el carro en el que revolotean otros ángeles con lirio, libro, pluma y una cadena que evoca la prisión de Toledo. Este cuadro ha sido muy expuesto, entre otras muchas veces, en la exposición en Alba de Tormes, Teresa de Jesús, Maestra de Oración, el año 2015. Mientras se terminaba, digamos, esta ostentosa capilla, la actual, el cuerpo permaneció en el presbiterio en un mausoleo improvisado. Y se aquietó y volvió, una vez terminada, a estar en ella. Pero pasaron los años y en 1726 aparecieron las solemnidades de la canonización, que va a suponer más arcas, más mausoleos,
y más reliquias. Lo primero, nuevas extracciones de reliquias para cardenales, para miembros del clero, para devotos. Las fiestas solemnes tuvieron lugar en septiembre de 1727, con procesión del cuerpo hasta la catedral. Comienza una época de procesión del cuerpo que va y viene y sube y baja de la catedral o de la ciudad al convento. Bueno, procesión hasta la catedral, luminarias. Luminarias era poner vasitos de aceite con cera por todos los edificios, cornisas, frontones, para que pareciera que la ciudad llameaba, las luminarias. Toque de campanas y cohetes. Y por supuesto, en la nueva capilla, que ya se ha hecho, pero ahora hay canonización, un nuevo mausoleo, en este caso, un altar de jaspes de espejón, uno de cuyos fragmentos se conserva en el Museo de los Carmelitas de Segovia. Los jaspes de espejón eran de color ocre y manchas moradas de mediados del siglo XVIII, y entonces este gran altar va a ser el altar clasicista con motivo de la canonización. Y en el altar se reutiliza la urna de ébano y cristal de la beatificación, que ha desaparecido sin dejar rastro. Pero entre la beatificación y la canonización, los que conozcan Segovia, se decoraron todos los muros de entrada, la cúpula y el cupulín superior con pinturas barrocas de datación, como digo, entre finales del 17, principios del 18. Todo quedó en sosiego hasta que llegó Napoleón a caballo y las tropas francesas. La invasión napoleónica entró en Segovia, llegó al convento, quebró el mausoleo y sacó el cuerpo, pero no se lo llevó ni lo destrozó, sino que se lo encontraron con la urna rota, la de espejón, y el cuerpo semisaliéndose. Por precaución, se llevó el cuerpo, como digo, estas reliquias no paran, a las Carmelitas Descalzas de Segovia para custodiarlo. Y para llevarlo, porque al parecer habían desaparecido todas las demás arcas, se llevó en la primitiva de Úbeda, esta que conservamos. Se llevó en esa arca al convento de las Carmelitas. Restablecida la paz, ya voy terminando, restablecida la paz, en noviembre de 1818, se confeccionó una nueva urna de nogal y cristal. O sea, no era de ébano, era de nogal y cristal. Esta se conserva y está en los Carmelitas de Segovia, en el museo. El cuerpo vuelve en esta urna de nogal y cristal desde las Descalzas a la capilla del enterramiento en la Fuencisla. Y aquí permaneció durante la desamortización. El convento se vació de frailes, quedaron unos supervisores. Creo que uno de ellos era uno de los frailes secularizados que se ocupó, y se puso de moda que la familia real, es decir, Isabel II y su familia, que solía veranear en la granja, bajase anualmente al convento de Segovia y fueron aficionados a abrir el sepulcro cuyas reliquias estaban en esta urna de nogal y cristal, la última, por ahora. Entonces abrían el sepulcro y lo volvían a cerrar y tal. Esto, como se vio en los procesos de consolidación de 1991, tuvo efectos muy nocivos para el cuerpo, con proliferación de hongos, etcétera, estos continuos abrir y cerrar de las reliquias. Y esto pues se prolongó hasta 1868, que con la gloriosa revolución pues cayó Isabel II y lo que ustedes saben. Unos años después, en 1877, se restauró la vida religiosa masculina en el convento de Segovia. Y llegó 1891, centenario de
la muerte de San Juan de la Cruz. Celebraciones solemnes también, pero que no tocaron las reliquias, no tuvieron repercusión especial en su conservación, sino fue pues nuevas aperturas de los sepulcros en presencia de las autoridades civiles y religiosas y una propuesta de solicitar a la Santa Sede la declaración de Juan de la Cruz como doctor místico, cuestión que se consolidó ya posteriormente en agosto de 1926. Pasaban, por tanto, este centenario del nacimiento, de la muerte, sin especiales consecuencias en las reliquias. Pero pasaba el tiempo y llegó el centenario de la canonización. Y entonces, al calor de este centenario, 1926-27, se inauguró un nuevo sepulcro, el actual, encomendándolo nada menos que a los talleres de Félix Granda, que todos, que quizá muchos de ustedes conozcan, con profusión de mármoles, mosaicos, esculturas y bronces. Y se consideró que el arca más digna de custodiar las reliquias de San Juan de la Cruz en este nuevo sepulcro de Granda era la primitiva de Úbeda. Y entonces se metieron el cuerpo en esta arca, que ahora la describiremos. Se le pusieron 2 cerraduras más y se introdujo en el sepulcro. Es el arca rectangular que se conserva en la vitrina interior del lado de la epístola de la actual iglesia de los Carmelitas de Segovia. Es una arca rectangular con forro de terciopelo carmesí exterior, tachonada, claveteada de dorados, con 3 cerraduras, la central más antigua, la primitiva, y luego 2 laterales modernas. Lleva asideros en los flancos y estuvo conteniendo el cuerpo hasta 1991 y, como digo, se conserva actualmente. Casi acabando. Pasaron las celebraciones del nuevo centenario, el del nacimiento de Juan de la Cruz en 1942, sin especiales repercusiones en las reliquias, cosa rara. En noviembre del 55 se abrió el sepulcro por la visita del general de la Orden Fray Anastasio de Santísimo Rosario, y el 4 de noviembre de 1982, como recordamos todos, lo visitó el Papa Juan Pablo II, sin tocar las reliquias, no se expusieron. Llegamos al centenario de su muerte y en el año 1992 tuvo lugar un delicado proceso de consolidación de los restos. Tras ello, ahora lo describiré, fueron depositados en una nueva arca, otra, de madera de enebro, y en el mismo mausoleo de Granda, donde continúan en este año 2020 por el momento. Esta consolidación de los restos del año 91-92 fue encomendada, entre otros, a Nazareno Gabrieli, químico y director del Laboratorio de los Museos Vaticanos, y el cuerpo fue sometido a un proceso de desinfección, desinsectación, hidratación y consolidación con vendaje posterior, durante un proceso que duró un año largo. Tenemos un libro sobre este proceso de consolidación y constatamos, hay fotografías en él, entonces se puede constatar que se conserva en Segovia el esqueleto de la cabeza de San Juan de la Cruz, el cuello, las clavículas, el esternón, solo 3 costillas. Las costillas era una de las reliquias que más circularon, solo 3 costillas, la escápula izquierda, 5 vértebras dorsales y asimismo más momificada la parte inferior del tronco, el abdomen, las vértebras lumbares, la pelvis y los muslos, el derecho sin fémur, porque se había extraído como reliquia para los enfermos. Como valoración de los restos, puede señalarse una altura
quizá sin llegar al 1,60 m, la tradición de que era una persona de altura reducida, 1,60 m sin llegar, cráneo dolicocéfalo, cara alargada, nariz estrecha, incisión traumática en el frontal izquierdo, posiblemente de infancia o de juventud, una caída, algún golpe. Clavículas estrechas, o sea, espaldas estrechas. Leve lordosis lumbar. Es interesante la dentadura, que también fue saqueada, porque parte de las piezas dentarias circularon como reliquias. En la dentadura que se conserva, digamos, en el mausoleo, se aprecia, lo primero, un gran desgaste de todos los dientes y muelas por el tipo de alimentación de la época. Acentuados desgastes en dientes y muelas. Faltan los terceros molares de ambos lados. Falta el canino de la arcada superior izquierda y el primer molar también de la izquierda. Y sobre todo hay una grave caries con mucho deterioro en el primer molar superior de la derecha. Y como digo, hubo muchas extracciones post-mortem como reliquia. Concluimos aquí. Concluimos esta peregrinación por las 9 o 10 arcas. Como digo, en este mundo barroco ni sabemos cuántas arcas custodiaron el cuerpo en este proceloso vaivén. Hasta las 9 o 10 arcas que han custodiado los restos mayores de San Juan de la Cruz, acordes con la sensibilidad y la devoción de las sucesivas épocas. Desde el arca cerrada, como si fuera un cofre de tesoros, a la arca acristalada y procesional exhibida, desde el cofre que se sitúa en alto, pintado y decorado, al depósito en tierra y hasta las solemnes exaltaciones de mármoles y de bronces. A tanto había llegado el hijo de la pobre Catalina. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodríguez San Pedro, por tu prolija y detallada ponencia sobre la arca y los vaivenes. Qué trabajo cuesta morir y asentarse y aposentarse en algún sitio. Eso indica un poco la devoción que se tenía sobre los restos de determinadas personas y, por qué no, también la posesión de una determinada reliquia significaba un estatus de poder que no todo el mundo podía tener en aquel momento. Bien, he estado mirando el chat, no he visto ninguna pregunta así que sea relevante, pero bueno, si el padre Héctor quiere comentar algo de la conferencia y si no, pues lo que él vea. Padre Héctor, abre el micrófono. Andrés, Luis Enrique, evidentemente, bueno, esa veneración de las reliquias, ¿no? Quizás para nuestra época es poco comprensible, ¿no? Todo lo que has detallado, digamos, los detalles de los estudios también que posteriormente se realizaron y sobre todo contando con las personas, ¿no? Que se acercan también al museo y tienen la posibilidad de venerar las reliquias que hoy tenemos en este museo de San Juan de la Cruz. Digo, resulta como poco comprensible para ellos, ¿no? El acercarse a esta realidad de otra época, a esta mentalidad, ¿no? También de otra época. Yo sí quisiera hacerme eco de algo que, por el hecho de estar residiendo en Úbeda en este momento, algo que los ubetenses, ¿no? Muchos de los ubetenses cuestionan, y a ver si tú también desde el estudio que has realizado podrías responder, ¿no? En alguna ocasión preguntan, ¿no? ¿Cómo los frailes dejaron, ¿no? Que ese cuerpo, el cuerpo de San Juan de la Cruz, se lo llevasen a Segovia, ¿no? ¿Qué determinó ese traslado, en primer lugar, ¿no? Y evidentemente luego también cómo la ciudad, ¿no? de Úbeda permite que
que se realice ese traslado. Son como algunas preguntas que popularmente realiza la gente que está en contacto, digamos, con nosotros aquí en Úbeda. Bueno, pues primero, la veneración de las reliquias era como ahora la veneración de los bonos del Estado. Lo que pasa es que eran bonos del Estado divino. Entonces, lo mismo que ahora nos matamos por comprar deuda pública porque nos dicen que nos va a rentar muchísimo y que además nos la garantiza el Estado, pues en un mundo sacral y temeroso, las reliquias es una presencia sacral de compañía y protección, digamos, del Estado divino. O sea que yo cuando hago todas estas valoraciones de las reliquias las respeto mucho, no es un divertimento, es una sensibilidad de época. Ahora que tenemos pandemias, eran épocas donde venía una peste y no mataba lo poco que mata la COVID, mataba la mitad de la población, la peste negra, o un tercio. Entonces eran poblaciones que morían pronto, cuya vida era muy precaria, que tenían necesidad de protección, y la reliquia cumplía ese asunto, lo mismo que hoy pues alguien pueda tener, digamos, un banderín de Maradona o de cualquier futbolista. O sea que hay que meterse en la mentalidad. La reliquia es muy importante, es una presencia, una irradiación de la presencia protectora de la divinidad o de sus representantes. Eso primero. Segundo, por ello, tener reliquias era una cuestión preciada. Por ejemplo, recordemos que Felipe III, por ejemplo, una de las mayores, digamos, colecciones de reliquias las tenía en conventos de las descalzas reales o en el convento correspondiente al Palacio Real. Y Felipe II lo que más coleccionaba en el Escorial eran reliquias. Entonces, los poderosos también querían tener reliquias, y entonces doña Ana de Mercado y de Peñalosa estaba muy bien relacionada. El hermano era un prepotente nada menos que de la Chancillería de Granada, tenían relaciones en Madrid. La restitución del cuerpo se hizo por intermediarios, o sea, se cameló al vicario general de los carmelitas. Hubo pleitos con Úbeda muy sonoros, y pasó un poco como pasó en Alba, con los duques de Alba, con el cuerpo de Santa Teresa, que cuando pues, fue a Ávila hubo tantos pleitos que tuvo que, por digamos, la intervención de los duques de Alba, volvió a Alba. Entonces, doña Ana de Mercado, sus cercanos, la propia Segovia. Úbeda era una ciudad muy importante en el siglo XVII, pero lo era también Segovia. En caso es que ganaron los pleitos. Está dentro de la casuística de pugna por los cuerpos sacros de la época. Además, se hizo con nocturnidad. Es decir, tanto la primer intento en el 92 como en el 93, y casi me parece recordar, por lo que he leído en alguna biografía de José Vicente y tal, que los propios padres de la casa no todos estaban en la cuestión, debió enterarse el prior y algún otro. O sea que se sacó, y una vez sacado, lo que consiguió Úbeda fue que se le restituyese, tengo la fecha por ahí, pero tardía, se le restituyese lo que se le restituyó, o sea, parte del brazo y una pierna, ¿no? Pero bueno, digamos que pleiteó con más potencia doña Ana y sus apoyos. Bien, profesor Rodríguez. Hay un par de preguntas. Una creo que la habéis resuelto, porque pregunta un alumno: ¿hubo algún pleito similar al que ocurrió en el cuerpo de Santa Teresa entre Alba y Ávila, entre Segovia y Úbeda? ¿Úbeda se resignó a no tener cuerpo? Yo creo que ha dado respuesta ya a esta pregunta. Y hay otra pregunta que dice: excelente conferencia, muchas gracias. ¿Existe algún registro de reliquia e insignia del santo fuera de España? Ahí no lo tengo estudiado, pero hay, por supuesto, no tanto como Santa Teresa, que casi tiene una pléyade de reliquias
extrapeninsulares, pero hay reliquias fuera de España. Pero no lo he estudiado, no sabría precisarlo. Respecto al asunto de Santa Teresa, cuidado, hay una profecía de su enfermera diciendo que Santa Teresa se le había aparecido en visión y había profetizado que el cuerpo volvería a Ávila. Está por cumplirse, pero ahí queda. Muy bien, muchas gracias, profesor Rodríguez. Héctor, lo que quieras. Muy bien, Luis Enrique, muchísimas gracias por tu participación, también por tu disponibilidad para esta edición de la Semana Sanjuanista y de una forma especial por la situación que vivimos también. Invitamos a quienes nos han seguido en el día de hoy a que mañana, nuevamente a las 20 horas, horario español, tenemos la posibilidad de contar con don Arsenio Moreno, que va a disertar sobre la iconografía sanjuanista, es decir, toda la producción iconográfica que se elabora a partir de la beatificación y canonización de San Juan de la Cruz. A las 20 horas, por tanto, os invitamos a seguir adelante con esta semana dedicada a San Juan de la Cruz. Muchas gracias y a continuación un vídeo promocional también de nuestra casa. Muchas gracias. Gracias, padre Héctor. Gracias, Luis Enrique. Un placer, ¿vale? Hasta ahora.